Bienvenidos amigos de Radio UACM a este programa titulado Charlas en Cuarentena, un programa producido por Radio UACM y la Coordinación de Comunicación. Les saluda Eduardo Sánchez, les damos la bienvenida a esta segunda emisión del año 2021, esperando y contando con su presencia, en el momento que nos escuchen. Recuerden que será este programa transmitido en podcast y también en video. Y bueno, pues saludándolos a la distancia. Está conmigo mi compañero Isaías González, dándole la bienvenida a pues ya que se incorpora a nuestra programación y prácticamente a todas nuestras producciones que estamos realizando. Isaías, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, querido compañero Dado Sánchez, también a todo el público que nos sigue a través de mixlr.com/radio UACM. Y para mí es un gran gusto estar acompañado ahora mismo de personas tan cercanas al trabajo de la universidad, al trabajo cultural. Vamos a empezar por presentar al maestro José Ángel Leiva, quien es el responsable del área de publicaciones de la Coordinación de Difusión Cultural, quien además está muy activo, ha estado muy activo durante todo este periodo de la cuarentena. ¿Cómo está, maestro José Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes, Isaías. Un gusto saludarte y saber que estás sano, que estás bien, tu familia, y Eduardo por ahí también un saludo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Y bueno, sin duda. Muchas gracias. Gracias. Y para nuestros amigos que nos están tanto escuchando por la radio y viendo en esta entrevista, bueno, sin duda es un tema que el cual voy a dejarlo así en la mesa para que mi compañero Isaías empiece la charla, que vale mucho la atención y sobre todo de un proyecto por ahí que se recapituló, un trabajo, entiendo que con estudiantes de nuestra casa de estudios, y que este libro fue presentado recientemente en la edición número 42 del Palacio de Minería, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Dejo el título, Isaías, para que comencemos esta charla. El título de este libro es Un virus sin corona, crónicas de la pandemia. Adelante. Pues es una excelente idea que surgió a partir de una propuesta del área de publicaciones, que fue elaborar crónicas acerca de cómo se está viviendo toda esta pandemia. Fue una propuesta encabezada por el maestro José Ángel Leiva. Hubo varias entregas de estas crónicas y acabaron convirtiéndose en el libro que se acaba de presentar recién en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Pero para ello vamos a platicar con el maestro José Ángel Leiva para que nos introduzca un poco acerca de cómo surgió esta idea, maestro. ¿Cómo es que se activó este concurso y cuántas entregas se realizaron para llegar hasta este libro? Claro. Bueno, Isaías, tú fuiste testigo de el momento en que nos reunimos y pensamos en que nos íbamos a ir a la cuarentena. Nunca pensamos, por otro lado, que iba a ser tan larga, que nos iba a agobiar tanto. Pensábamos que eran 40 días, 2 meses máximo, y que regresaríamos a nuestras labores, ¿no? En ese momento que tuvimos esa reunión, pues empezamos a pensar cuáles eran las estrategias para mantener viva la dinámica cultural de la universidad, ¿no? Y entre estos, pues surgió, por un lado, un trabajo que yo hice contigo, que fue una serie de charlas con intelectuales, artistas, escritores de diversos lugares del mundo, lo recordarás, ¿no? Claro. Estas conversaciones de voces en la pandemia, y al mismo tiempo pensamos que teníamos que darle continuidad a un proyecto que habíamos iniciado con la Secretaría de Cultura, que pensamos en lanzar una convocatoria para reactivar un viejo concurso que, por cierto, yo inicié cuando trabajé en la Secretaría de Cultura y que llamamos en ese momento a la comunidad un concurso de crónica. Después la UACM lo retomó y le dio seguimiento a este concurso, ¿no? Entonces, pues pensamos que era una oportunidad para tomar el registro, tomar el pulso a este fenómeno mundial. Este era un fenómeno inédito que nos postraba, que nos ponía en una situación complicada
y que nos obligaba a permanecer en el encierro, que nos confinaba. Como digo, nunca pensamos que fuera a ser tan largo, pero pues en principio pensamos, la OACM lanza una convocatoria al país para que nos den sus testimonios, sus puntos de vista, que nos narren, que nos relaten qué está pasando en sus vidas, ¿no? Y así fue como comenzó Isaías, pero como te digo, nunca pensamos que se fuera a prolongar tanto, así es que la convocatoria en principio que pensamos se convirtió en 2 convocatorias, luego en 3, luego en 4, luego en 5, luego en 6, luego vino el periodo de vacaciones, pensamos terminar allí, pero creímos que era importante retomar y lanzamos todavía una última convocatoria que fue la 8ª. Y esto pues se lanzó en agosto para cerrar en septiembre. Así es que fue un periplo extenso. Ese es un poco, digamos, en términos sintéticos de cómo surgió y cómo lo sostuvimos. Hay que decir, por otro lado, que estas 8 convocatorias fueron apoyadas por 8 jurados diferentes, cada jurado fue distinto y por tanto pues también criterios diferentes de lo que cada uno considera que es una crónica, ¿no? Porque es un género muy particular, es un género que en este momento vuelve a tomar mucha fuerza, siempre ha estado presente porque ha contado la historia de México, pero en este momento creo que ha tomado más vigor. Y es que al tener tanto tiempo, o en estos momentos en que el tiempo se transforma por esta condición que estamos viviendo todos, tenemos un poco de tiempo diletante para pensar las cosas desde una forma distinta, pero la crónica se hace desde el interior, ¿no, maestro? Yo tuve la oportunidad de poder leer algunas y se presta a la reflexión, se presta a que la crónica se vuelva un género mucho más dúctil de lo que es propiamente una narración descriptiva, ¿no es así? Así es. Bueno, es un género que nace digamos, del seno periodístico con una intención de dar fe de un acontecimiento pasado o que incluso está transcurriendo, ¿no? También esto, porque por ahí Hermann Bellinghausen, en una nota que adelantó en la jornada, se preguntaba, ¿será posible narrar un acontecimiento que está transcurriendo? Yo creo que sí. Y por otro lado, también la crónica, pues es un género que está a caballo entre la literatura y el periodismo. Aquí lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Claro que es importante lo que se cuenta, pero es todavía más importante esa capacidad de saber contar. Y creo que estas crónicas que publicamos, la mayoría, sobre todo las que fueron elegidas como ganadoras, pues tienen ese oficio y como dices tú, también tiene ese elemento de la subjetividad. No es el periodista que va y cuenta un acontecimiento al pie de la letra y que es descriptivo, como tú bien lo señalas, sino que aquí está el elemento de la subjetividad, está el que cuenta, también da sus puntos de vista, ¿no? Se incluye, se incorpora en el propio relato que está desarrollando. Profesor Leiva, Hay bueno, intención de que... perdón. Perdón. Adelante, Lalo, por favor. Gracias. Es que precisamente para nuestro público, que en este momento le puede ser interesante, me voy a adelantar un poquito, pero es lector, ¿qué tipo de crónicas o qué es lo que puede encontrar precisamente con lo que usted decía, profesor Leiva, ¿no? Ese cómo contar, ese instante, esos eventos que se vivieron pues el año pasado prácticamente y que nos siguen afectando en estos momentos. ¿Qué es lo que puede encontrar el lector al tener este compendio de crónicas? Bueno, va a encontrar una mirada múltiple, va a encontrar un registro muy diverso que va desde personas mayores hasta gente muy joven, de universitarios y personas que no son universitarios, de personas que viven en las ciudades, pero también originarios de rancherías o de poblaciones escasas, poblaciones rurales. En fin, el registro es múltiple de personas que viajaron en ese momento del extranjero a México, de personas que estuvieron en otros lugares de sus lugares de origen. Es decir,
son una serie de circunstancias que van más allá de la experiencia de cada uno de nosotros, de cómo lo vivimos. También es la experiencia ante un fenómeno incierto, ¿no? Creo que lo que predomina, sobre todo en este tipo de relatos, es la incertidumbre. El no saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, a los procesos de información y de desinformación, porque también hay que recordar que durante todo este tiempo nos enfrentamos a las redes sociales, nos enfrentamos al descreimiento de mucha gente, había gente que creía y había gente que decía, es mentira, ¿no? Todo esto es una patraña, es una fantasía y no existe. Pero también están los testimonios difíciles de personas que fueron víctimas, que sufrieron consecuencias graves en su salud y en las de sus familiares. En fin, yo creo que lo que van a encontrar es eso, es el pulso de un fenómeno que todos vivimos, pero que cada uno lo vivió de manera diferente. Así es que aquí está una visión colectiva de un mismo fenómeno que embargó no solamente a nuestro país o a nuestra ciudad, sino a todo el mundo. Entonces creo que pues es una visión fresca también, porque está al calor de los acontecimientos, con los personajes del momento, ¿no? Todavía cuando surge el doctor López-Gatell, cuando surgen todos estas informaciones en los medios y todos estos fake news, ¿no? Que se nos dio y que nos orientaron mal hacia ciertas decisiones, pero pues yo creo que es esta mirada múltiple, diversa de un mismo fenómeno. Maestro José Ángel Leiva, ¿cómo es que pueden las personas adquirir este libro? Sabemos que fue una convocatoria abierta donde participaron nuestros estudiantes y profesores, pero algunas personas querrán consultar este libro. ¿Hay posibilidad de que tengan el libro físico? Sí. ¿Hay posibilidad de que tengan este libro en forma digital? Sí, cómo no. El libro digital está ya en proceso de conversión, así es que en unos días más lo encontrarán en la plataforma de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una plataforma que se inaugura el día 18. O sea, a partir del día 18 van a poder conseguir nuestros libros electrónicos en esta plataforma. Hay que entrar a la librería de la universidad, ya van a poder encontrar una buena parte de nuestro acervo, una buena parte de nuestro catálogo. Y los libros ya se están distribuyendo, ya los pueden encontrar en las librerías, como la librería Bonilla, en la propia librería de la universidad que está en la calle García Diego, número 168. Los martes vamos a abrir porque, pues como estamos transitando todavía del semáforo rojo al naranja, vamos a ir abriendo poco a poco. Pero ya pueden conseguirlo los martes en las mañanas, allí mismo en las instalaciones de la UACM en García Diego y en la librería Bonilla y en muchas otras librerías como el Gandhi, Sótano, etcétera. Nuestra distribuidora que se llama Tinta Roja ya comenzó también a distribuir este libro y como digo, a partir del 18 seguramente lo podrán localizar en el portal de la UACM, en la parte de librerías y poder adquirirlo en formato electrónico. Oiga, maestro, pues ya nos está adelantando una gran noticia que a partir del 18 vamos a poder acceder a el resto de los títulos de las publicaciones. A ver, platíquenos un poco porque creo que eso es muy interesante. Sí, bueno, esto es parte de una visión que la nueva administración nosotros teníamos muy clara esta dirección, pero la pandemia nos mostró que estos rezagos se pagan caro, ¿no? Porque la universidad no tenía una plataforma de e-commerce, como se dice en buen castellano, y esta página e-commerce, pues ahora va a posibilitarnos darnos esa posibilidad de vender libros electrónicos y de vender libros físicos. También podrán comprarlos aquí y recibirlos en sus domicilios, no necesariamente tienen que ir a las librerías, ¿no? Y pues es una página que la universidad ya activó en esta idea de la necesidad, de la urgencia, de una reconversión electrónica, de actualizarnos, de estar al día, porque finalmente este fenómeno planetario nos mostró que quienes no estaban al día en las plataformas, que no estaban al día en los soportes electrónicos,
pues quedamos al margen, ¿no? Porque las librerías cerraron y conseguir un libro era muy difícil porque los envíos también luego eran un poco tortuosos y son caros. En fin, creo que pues dentro de todo, esta pandemia también nos obliga, nos impulsa y nos da enseñanzas para actualizarnos y estar al día, ¿no? Es un hecho que hoy en día los libros electrónicos son una forma más fácil de adquirir el conocimiento, aunque claro, muchos seguimos siendo eh, hombres de papel, ¿no? Mujeres de papel, porque pues nos formamos como todos en esta cuestión sensorial con el libro físico, olerlo, sentirlo, palparlo, admirarlo en su diseño. Pero pues tenemos que transitar a lo que los tiempos nos exigen, nos imponen. Profesor, también yo te una pregunta, bueno, un poco con Sí, respecto al título del libro, Un virus sin sí. corona. ¿Cómo se les ocurrió o por qué este título propiamente, no? Eso es un poco y quizás la presentación que se nos da como cualquier lector, verlo y de repente un virus sin corona, que es Claro, atractivo. Pero ¿por qué claro. surge? ¿De dónde surge esto? Ok, pues es un juego de palabras y de significados porque es el coronavirus, pero también yo creo que la ocurrencia de este título delata nuestras edades, ¿no? Porque cuando éramos pequeños vimos algunas películas mexicanas de esta época y había una película que era un campeón sin corona, ¿no? Este campeón sin corona que aunque había ganado la pelea, no había recibido el título. Y pensamos que nos estaba ocurriendo un poco también con este virus, pero a este virus le íbamos a quitar la corona, le íbamos a quitar el cetro para que no nos derrotara y que tampoco sintiera que nos había ganado. No obstante, que nos ha dado pues una buena batalla y que tenemos consecuencias que lamentar, ¿no? Por eso un virus sin corona y seguirá siendo un virus, pero hay que pensar que hay que quitarle esa corona de proteínas que es la que nos mantiene en esta situación y que es la que hace que penetre en la célula para invadirla y apoderarse de la información, ¿no? El virus, que por otro lado, pues como ya lo sabemos, es un artefacto que no es propiamente un elemento vivo, ¿no? Que es información, pero que es una información eh, realmente extrañísima porque parecería que está dotada de inteligencia. Así es que pensamos en ese sentido jugar, darle un sentido de humor también a la tragedia. Pues para gusto de nuestro compañero Eduardo Sánchez, quien es un experto en cine mexicano, esa respuesta yo creo que pues te dejó satisfecho, ¿no, querido Lalo? Por supuesto, La repitiéndonos a Alejandro referencia de Galindo y la gran película de David Silva, ¿no? Por supuesto, sí, Así es. pero es muy David Silva. atractivo, por eso de ahí el título, desde que lo vi, por eso me pareció interesante, sabía de la existencia, pero no recordaba el título. Y bueno, Sí. pues eso es efectivamente como cualquier lector que puede pasar y verlo ahora por internet y de repente este título sí es muy atractivo. Adelante, Isaías. Ya estamos en la parte final de la entrevista con el Sí. maestro José Ángel Leiva, que además de ser el responsable del área de publicaciones, también es un colaborador de Radio UACM en estos espacios que ustedes pueden seguir escuchando en nuestra transmisión habitual. El maestro no le hemos informado que cotidianamente estamos relanzando los programas que produjimos con él y en colaboración con nuestra estación, pues ya vamos a decir nuestra estación hermana, Código, porque ya tenemos un trabajo en común, estamos trabajando ya en producciones comunes entre las dos estaciones y queremos aprovechar que está aquí con nosotros maestro José Ángel Leiva, primero para destacar que durante todo este periodo el área de publicaciones ha seguido trabajando en la calificación de libros, en la publicación de diversos textos y además también muy activos en todas las redes. Pero queremos aprovechar, maestro, para que nos platique Sí. qué otras cosas tenemos aquí como trabajos del área de publicaciones. Sí, bueno, hay una fila de libros que lamentablemente están detenidos en la imprenta porque la imprenta no se ha reactivado desde que inició todo este proceso. Se cerraron las puertas de acceso a la imprenta. No obstante, nosotros hemos continuado y algunos libros
han sido impresos fuera de las instalaciones de la maquinaria de la universidad, y han aparecido libros muy, muy interesantes, libros de divulgación de la ciencia, ¿no? Como un libro de macromoléculas de Luis Olivares, del doctor Luis Olivares. Están por aparecer varios libros, les anuncio, por ejemplo, un magnífico libro de Víctor Serge, el padre de este gran pintor que fue Vladi. Es un libro que está ya también en perspectiva. Tenemos un libro de un gran escritor colombiano que se llama Pedro Gómez Valderrama, un libro de un gran poeta peruano que se llama Eduardo Chirinos, otro de cuentos de un escritor peruano también, Rodolfo Inostroza. Aparecerán algunos libros, por ejemplo, música en el Altépetl, que es una música del barroco mexicano también, que está por aparecer. En fin, nosotros hemos seguido trabajando, se siguen produciendo libros, libros de filosofía, libros de ciencias sociales, en fin, desafortunadamente, pues esto nos atrapó justamente cuando algunos libros que habíamos presentado en la Feria de Minería del año pasado ya no pudieron ser encuadernados, se quedaron ahí, como un libro que es El cine del 68, es un libro sumamente interesante, ¿no? También libros sobre cuestiones de género, o un libro como un libro de Gerardo Bustamante sobre Elías Nandino, sobre los diarios de Elías Nandino. En fin, hay muchas sorpresas, mucho trabajo por disfrutar y leer. La universidad ofrece realmente un catálogo muy interesante, y yo espero pues que muy pronto ya la imprenta comience a generar estos productos que quedaron atorados. Pero mientras tanto, varios de estos que están en fila ya los van a poder encontrar antes de ser impresos en esta página que les digo, esta página e-commerce, donde podrán adquirirlos en formato electrónico. Profesor, yo quiero Pues son hacerle una última estupendas. pregunta nada más, perdón. Es que es con este tema, quizás un poquito fuera en cuanto al título del libro, pero es que y seguramente muchas veces le han hecho esta pregunta, y ahora más con este contexto que vivimos de la pandemia, que bien usted lo dijo, nos Sí, transformó, nos guió hacia, nos indicó qué otros rumbos, el rumbo sí. digital que hay que tomar, pero ¿hasta dónde queda la permanencia o la existencia del libro físico con respecto a lo digital? Se habla todo el tiempo de que se acabará el libro físico y todos nos iremos a digital, pero ¿qué tan cierto, qué tantos mitos hay en esto y cuál en un futuro muy cercano, no muy lejano, usted que está inmerso en esto de las impresiones y de la editorial de libros, eh, ¿cómo ve esto? Es decir, ¿cuál es este futuro del libro físico, sobre todo? Bueno, yo pienso que como muchas cosas que se han anunciado sus fines, yo pienso que el libro será difícil de que desaparezca, el libro físico, el libro impreso. Lo que sí, y eso ya lo podemos atestiguar, es que la tendencia a esos tirajes enormes de un bestseller, donde se hacían miles o millones o de cientos de miles, etcétera, hoy en día ya la tecnología permite hacer lo que se llama libros por demanda, ¿no? Y cada vez van a ser menores los lectores que prefieran leer en el libro impreso, pues cada vez va a ser un público menor ante un público que va a optar por ser prácticos y comprar los libros digitales. Todavía existe mucha gente que ve el arte de la edición impresa como parte también de un coleccionismo. Están los coleccionistas, están también los bibliófilos que cuidan las primeras, segundas o terceras ediciones, las ediciones raras, etcétera. Así es que yo creo que va a continuar, pero será cada vez más una práctica artesanal y menos industrial. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Y evidentemente, pues el libro electrónico se irá perfeccionando. Ya hoy en día los artefactos, los soportes en los que leemos son cada vez más cómodos. Y pues es un proceso natural. Yo lo que diría pues es que no creo que desaparezcan los libros impresos, como no han desaparecido los libros
que fueron escritos a mano, forman parte de bibliotecas, forman parte de acervos que están allí y que creo también pues el libro impreso será un objeto quizás cada vez más raro, eso sí. Isaías. Pues para despedir ya este segmento de la entrevista con el maestro José Ángel Leiva, yo le quiero enviar un abrazo fraterno, muy contento por todas estas noticias, por las noticias del portal para poder adquirir los libros. También muy contento con la noticia de que todos los martes ustedes pueden asistir a las instalaciones de la rectoría de esta universidad, ubicada en Doctor García Diego, número 16, en la colonia Doctores. 168. Entre 168. Las estaciones del metro Niños Héroes y el metro 10 de la mañana a 2 de la tarde para que ustedes puedan adquirir ahí las publicaciones. Y pues le envío un abrazo al maestro José Ángel Leiva. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Vamos a seguir, además de que... Muchas gracias. Vamos a seguir invitándolo para que nos platique de algunas otras novedades del área de publicaciones. Muchas gracias. Con mucho gusto, mucho gusto. Un abrazo a los dos. Un abrazo, maestro José Ángel. Gracias, hasta pronto. Continuamos en nuestro programa de charlas en cuarentena y bueno, pues seguimos con lo que es la presentación y sobre todo que nuestros invitados nos hablan sobre esta publicación, Un virus sin corona, crónicas de la pandemia, aquí en charlas en cuarentena. Isaías, tenemos a otra invitada que estuvo muy cerca con respecto a esta experiencia de la publicación. Por favor, Isaías. Gracias, Lalo. Pues mi compañera Rowena Bali, además de ser una escritora importante y de formar parte de toda el área de publicaciones, al frente de nuestra revista cultural Cultura Urbana, también participó como jurado en todos estos procesos que fueron prácticamente concursos, donde se invitó a todo el personal de la universidad, a miembros de los estudiantes de la universidad, a que participaran con estas crónicas que a su vez ya integraron este libro que acaba de presentarse en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Rowena, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Isaías, muchas gracias. Platícanos un poco, el maestro José Ángel Leiva nos ayudó a entender pues lo dúctil de la crónica, porque estando en pandemia, la crónica ya era un ejercicio de introspección. Platícanos, ¿cuál fue tu impresión al leer el trabajo de todos los que participaron en estas convocatorias? Pues mira, pues fueron muchas reflexiones, o por lo menos varias que puedo recordar ahora, ¿no? Una de ellas es que la capacidad creativa de los individuos aflora mayormente en estos periodos de crisis, ¿no? Como para salvarnos de la insania mental, de la desesperación, etcétera. Y creo que este libro, Un virus sin corona, es una muy buena prueba de ello, por esta interesante respuesta que recibió la convocatoria, ¿no? Para el concurso Un virus sin corona. Esto lo sabrán mucho mejor que yo José Ángel Leiva, Beatriz Juárez y Claudia Garay, que fueron pues quienes estuvieron más directamente en todo este proceso. Fueron varias semanas de recepción de trabajos, pero yo nada más participé como jurado en una de ellas, pero lo que me tocó fue como que echara un poquito la mano en el asunto de la corrección. Y bueno, hubo muchas dictaminaciones y tiene esta generosa virtud, ¿no? El libro, de que incluye a varios primeros lugares, muchos textos, además que los jurados consideramos que eran publicables, lo que le da un espacio mayor a nuevos escritores, y no tanto porque sí hay nombres de escritores, por ejemplo, Angélica Santaolalla, que ya tienen una carrera literaria, ¿no? Pero bueno, un muy buen número de participantes obtuvieron una publicación en este libro. Es un trabajo editorial muy positivo
Por esto que decimos, que da una oportunidad de publicación y bueno, pues esta es como la característica que tiene la UASM, ¿no? Que es una universidad inclusiva. Se busca eso, se persigue esto, ¿no? Incluso, bueno, nosotros que editamos Cultura Urbana siempre estamos buscando esa inclusión de también escritores jóvenes que puedan convivir con plumas ya más pesadas y más consolidadas, ¿no? Es un muestrario, el libro, muy entrañable de cómo están viviendo las personas esto que ocurre ahora, ¿no? El arrobo, la preocupación, la incertidumbre, el miedo, las fobias, la soledad, ¿no? Este reconocimiento que nos ha pegado durísimo de la muerte, ¿no? Ahora, es un punto interesante señalar que el libro abarca un periodo de esta pandemia que resulta ser breve, quizá un poco temprano aún, porque todavía en el momento de esta convocatoria no habíamos entendido totalmente ni teníamos esta noción aceptada por lo menos de que redundaría en tantas muertes, ¿no? Entonces yo pienso que si se lanzara una convocatoria similar en estos días, el resultado sería distinto, ¿no? Porque la crisis ha aumentado sin duda, ¿no? Porque el tiempo de encierro es mayor, porque de alguna manera las mentes de las personas han cambiado, ¿no? Esta situación es inédita. Es un libro al que yo pienso que le puede ir muy bien también, porque ya ha llamado la atención de la crítica y bueno, pienso, por ejemplo, en este comentario que publicó José Ángel en el chat de la Dirección de Publicaciones, de Roberto Pliego, crítico en el periódico Milenio, donde señala varias de las virtudes de las que yo misma estoy hablando, pero además dijo que el libro no tenía propiamente un valor literario. Y yo creo que no tiene toda la razón, la verdad, porque yo que, bueno, me tocó revisar y tal, muy minuciosamente creo, sí pienso que el valor fundamental del libro es este testimonio escritural de quienes viven la pandemia. Ay, te me fuiste. No, ahí estamos, estuvimos escuchando, sí, estuvimos escuchando. Sí, no ya, es que como que cerró pantalla. Sí, pero ahí estamos. Y bueno, creo que el valor fundamental sí, sin duda, es este testimonio escritural, ¿no? De quienes viven la pandemia y quieren hablar sobre ello. Pero, como les digo, en una lectura minuciosa sí encontramos un valor literario porque encontramos textos que tienen un verdadero oficio escritural, una verdadera preocupación por la literatura, pues, ¿no? Y a mí me gusta espigar estas vetas y para demostrar esto que les estoy diciendo, escogí unos dos brevísimos fragmentos que me gustaría citar, donde yo encuentro interesante labor literaria, valor literario, ¿no? Sí, adelante, sí. Sí, yo no tengo el libro en físico porque pues ahora con este asunto no, pues nada más tengo la versión pues que corregimos, ¿no? Pero bueno, este texto, este pequeño fragmento que les voy a leer es el segundo lugar de la primera semana, La ceguera en tiempos del coronavirus, de Diana Hernández. El paratexto que nosotros tenemos aquí, ahora, pegado a nuestros cabellos y a los teclados de nuestras computadoras, es la etiqueta contingencia. Gracias a él, nuestro artefacto vida
dejó de ser leído como una trayectoria más o menos homogénea y se convirtió en un latente presentimiento de catástrofe. Luego, creo que dentro de nuestro imaginario, las catástrofes siempre son representadas como algo veloz y contundente. El choque de un meteorito, un tornado arrancando un árbol de raíz, un tsunami rompiendo los cristales y arrastrando las casas por carreteras destrozadas. Nunca nos imaginamos que la tragedia nos encontrará tirados en la cama, revisando Twitter. Este es de Diana Hernández, La ceguera en tiempos del coronavirus, que obtuvo el segundo lugar de la primera semana, ¿no? Y luego este otro fue el que le dimos cuando fuimos jurados a Angélica de Icaza, el primer lugar, también de la segunda semana fuimos, y se llama En tiempos de la reina COVID-19. El silencio tiene sus virtudes y sus inconvenientes. Detiene el flujo natural del ruido. Inquieta a los que creemos que la tranquilidad no es movimiento. Atemoriza a quienes no desean escuchar sus voces más profundas. Agobia a los que tienen prisa por vivir lo que sigue. Increpa a los desmemoriados. Paraliza a los danzantes de calles atestadas y oscuros callejones. Amenaza a quienes tienen maltrecha la conciencia. Aburre a los hiperactivos. Amonesta a los agoreros del desastre. A mí me encantaron muchas frases, tiene muchas luces, ¿no? Este libro de Un virus sin corona. Y pues me dio mucho gusto, la verdad, poder trabajar y conocer este pulso, ¿no? Fíjate, Rowena, que te adelantaste a mi pregunta, pero bueno, ahí de alguna manera ya la estuviste contestando con estas lecturas. Era sobre, sí, mencionabas sobre, por un lado, es importante la disciplina escritural, la disciplina literaria y periodística. Sin embargo, también yo te voy a preguntar esto, ¿qué habías percibido desde lo emotivo? Porque son muy emotivas, por lo menos estas dos que nos acabas de leer, y a nuestro público que nos está Sí. tanto escuchando como viendo. Esa es un poco la pregunta, ¿qué experiencia lograste sentir desde lo emotivo? Porque también lo literario y lo periodístico no tiene por qué dejar de ser emotivo. Pues fíjate que es una pregunta muy linda. Me pareció, pues eso, me identifiqué plenamente con todos estos estados de ánimo, ¿no? Me gustó que se tratara como de una muestra de personas a las que yo no conocía en general, lo conocía muy pocos de ellos, ¿no? Entonces, es empatía la emoción que inspiró, empatía, y creo que además es una emoción bien generalizada en estos momentos en el mundo y no, ¿verdad? También, porque hay ambos polos, pero el asunto de la pandemia genera ciertas reflexiones que nos llevan, bueno, a mí al menos me han llevado a la empatía, porque todos estamos viviendo lo mismo, de alguna manera, unos en unas intensidades distintas que otros, pero estos sentimientos fundamentales creo que están en todos, ¿no? La incertidumbre, bueno, todo lo que ya decíamos, el miedo, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy emotivo porque pues la situación es emotiva, ¿no? Vaya que Trágica y lo dolorosa, es. ¿no? Nosotros en la coordinación hemos sufrido la pérdida de un amigo en común, Juan José Reyes, y envío un abrazo a mi compañera Rowena Bali, pero aprovecho también la ocasión para preguntarle, sabemos que hemos hecho pública
la consulta de las diversas publicaciones de cultura urbana a través de estos medios digitales, y también aprovechar la presencia de Rowena para que nos platique acerca del espacio radiofónico que tienes en Código. Platícanos de estas dos cosas, Rowena. Pues mira, la revista, pues, ¿qué te puedo decir? Pues es el proyecto que yo más he querido en mi vida. Tiene muchos tropiezos, muchas situaciones a mejorar y etcétera, pero pues ahí la llevamos, ahí vamos. Seguimos trabajando en ello. Ahora hay una muy buena cosa, digamos, dentro de las consecuencias de esta pandemia, y es que fue muy evidente ya la necesidad de que se digitalizara, y ahora vamos ya a tener una versión que nos va a permitir que más gente la vea desde los medios digitales. A mí me da muchísimo gusto este paso, porque la revista, pues la verdad, tenía ya muchísimos años y no había llegado a ese punto, pero en físico, pues es una revista que a mí me gusta mucho, algunos números más que otros, definitivamente. Y el programa de radio tiene un poco menos de tiempo. Lo iniciamos cuando estaba Miguel Ángel Godínez en la coordinación, tipazo, Miguel Ángel, y él fue el que nos invitó. De alguna manera él había platicado sobre el tema del radio ya con la secretaría, etcétera, y ya lo echamos a andar Juan José y yo. Juan José con una columna muy entrañable en la cual pues hablaba de sus, bueno, pues de todos los grandes escritores a los que siguió durante toda su vida, desde su infancia, y sobre la Ciudad de México, y en fin, todos estos temas que eran sus temas, y en fin, la columna es pues un gran documento, ¿no? Porque es en viva voz de él, y en fin, eran trabajos que él preparaba con mucho esmero, ¿no? Hacía sus reflexiones, etcétera, las mandaba al productor José Luis Otelo, y en fin, y fíjate, Isaías, que al final, como que en sus pues últimos meses, ya que los vivió pues como todos en confinamiento, eran, no sé, tenían una profundidad todavía mayor, ¿no? Como si, y bueno, varios que estuvimos siguiendo eso lo han comentado, ¿no? Que parecía como que él se estaba despidiendo casi que, ¿no? Eran muy emotivos, muy profundas estas últimas columnas. Bueno, lo fueron siempre, pero yo sentí ahí a partir de esto que cambió, ¿no? Y bueno, yo hago entrevistas, he hecho entrevistas desde hace ya muchísimos años también, y bueno, pues hacemos entrevistas a todo mundo. Yo te invité alguna vez a hacerte una entrevista y no fuiste, o bueno, sí, ya tiene muchísimo tiempo, Sí, no sabía. pero, ¿eh? No sabía, pero Ahorita no lo tenía sí tienes claro, que pero ir cualquier día amarramos otra, Rowena. sí, claro que sí. Yo, a mí me encanta hacer entrevistas, soy muy preguntona, entonces esa fue como la parte que me latió hacer del programa, ¿no? Oye, Rowena, Qué bueno. para ir cerrando esta entrevista hecha Sí, hacia ti, yo considero que este compendio, este libro, Un virus sin corona, considero que va a tener éxito. ¿Se tiene sí, yo también. pensado, se tiene pensado hacer una especie de volumen 2, algo así, una extensión, pues un segundo tomo, por así decirlo? Pues mira, yo no sé, porque esa pregunta se le deberían hacer a José Ángel Leiva y a Beatriz Juárez y a Claudia Garay, porque creo que por ahí está como toda la... Pero yo pienso que sería muy oportuno, o sea, creo que sería padre por esto que decíamos hace rato, ¿no? Que la gente en el momento de la primera convocatoria tenía
pues un estado de ánimo diferente todavía a lo que ocurre ahora, ¿no? Pienso que sería un bonito experimento. Ahora, pues sacar el primer libro ya fue una situación difícil, digamos, ciertamente sacrificada. La imprenta, pues con este asunto de la contingencia no está funcionando, digamos, como debería, ¿verdad? Y bueno, ojalá que se pudiera, ¿no, Eduardo? Ojalá. Isaías. Pues nada más, ya a despedirnos, querida Rowena, agradecer la presencia en este espacio Charlas en Cuarentena, que es un espacio donde pues atendemos a todas las cuestiones que nos preocupan a la comunidad de universitarios. Te mando un abrazo también solidario por la pérdida de nuestro amigo en común, Juan José, y agradecer tu presencia. ¿Hay algo hacia adelante en el área de publicaciones? Platícanos un poquito de cultura urbana. Sí, tenemos en el horizonte la llegada de un nuevo número. Sí, pues tenemos, como tú bien sabes, Isaías, muchos números que estamos esperando que lleguen, por lo menos al área de impresión. Y en definitiva, estamos, como tú podrás sospechar, haciendo ya en el área de diseño, porque también tuvimos una muy bonita respuesta, un número a Juan José Reyes, con la presencia de, pues, amigos cercanos. Y bueno, pienso que va a quedar muy bonito. Y en fin, pues tenemos por ahí también ya muy avanzado un número que vamos a dedicar a Cuautepec, en el cual nos está pues prácticamente coordinando un académico de acá de la UACM, Cuauhtémoc Ordóñez, y él pues nos buscó, en fin, nosotros tenemos unos números que son de Milpa Alta, el de Xochimilco, y en fin, el de la Roma, etcétera, y dijo, bueno, es que Cuautepec sería un tema que encaja muy bien con esta línea que también tiene cultura urbana, y muy padre, la verdad, muy padre, muy contenta también con este número, casi que los vamos a entregar juntos. Pues vamos a estar pendiente de este libro, Un campeón sin corona, y también de las entregas de cultura urbana. Te mando un abrazo, te pido que te cuides, por favor. Muchas gracias, Rowena. Un abrazote a los dos, cuídense y mantengan esa sonrisa, por favor. Igual. Lo que y que se nos pueda. vamos Gracias. pronto. Cuídate Bye. mucho. Gracias, bye.